Bueno, voy a seguir con el capítulo. La verdad esto es muy introductorio. Ya hoy vamos bastante avanzados en la cursada, pero quiero terminar este capítulo, por lo menos para que quede asentado en los videos. Así que bueno, más allá de que es una introducción, vamos a terminarlo. Me había quedado acá, en que los riñones realizan su función filtrando, primero, una gran cantidad de plasma a través de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorbiendo hacia la sangre aquellas sustancias que necesita el organismo, como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos de los iones. La mayoría de las demás sustancias que el organismo no necesita, en especial los productos finales metabólicos, como la urea, se reabsorben mal y atraviesan los túbulos renales hacia la orina. Bueno, entonces los riñones filtran plasma, ¿sí? Y reabsorben en la sangre las cosas que necesitamos. Aparato digestivo. El material no digerido que entra en el aparato digestivo y algunos productos residuales del metabolismo se eliminan en las heces. Hígado. Entre algunas de las funciones del hígado se encuentra la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. El hígado secreta muchos de estos residuos en la bilis para su eliminación ulterior en las heces. Regulación de los sistemas corporales. Sistema nervioso. A ver, ¿a qué iba todo esto? Bueno, estábamos antes en el origen del líquido extracelular, después vimos cómo eliminamos los productos finales metabólicos y bueno, y cómo se regulan las funciones corporales. Sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por tres partes principales: la porción de aferencia sensitiva, el sistema nervioso central y la porción eferente motora. Entonces, tres partes: la porción la aferencia sensitiva, el sistema nervioso central o la parte integradora, la de procesamiento, y después la parte eferente, que es la motora. Los receptores sensitivos detectan el estado del cuerpo de su entorno. Por ejemplo, los receptores de la piel informan al sujeto de que un objeto tocado la piel en cualquier punto. Los ojos son órganos sensitivos que aportan una imagen visual del entorno y los oídos también son órganos sensitivos. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro almacena información, genera los pensamientos, crea la ambición y determina las reacciones que realiza el cuerpo en respuesta a las sensaciones, para, a continuación, transmitir las señales apropiadas a través de la porción motora eferente del sistema nervioso para transmitir los deseos del sujeto. Perdón. Bueno, ahora bien, un segmento importante del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que funciona a escala subconsciente y controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y la secreción de muchas glándulas corporales. Entonces tenemos cómo regulamos estas funciones. Por un lado tenemos el sistema nervioso y por otro lado tenemos los sistemas hormonales. Dentro del organismo se encuentran 8 glándulas endocrinas mayores que segregan los productos químicos denominados hormonas. Entonces tenemos 8 glándulas endocrinas mayores que generan productos determinados hormonas. Estas hormonas se transportan en el líquido extracelular a todas las partes del cuerpo para regular las funciones celulares. Por ejemplo, la hormona tiroidea aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas en todas las células, con lo que facilita el ritmo de actividad corporal, mientras que la insulina, por ejemplo, regula el metabolismo de la glucosa. Las hormonas córtico-suprarrenales controlan al ion sodio, el ion potasio y el metabolismo proteico y la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea controla el calcio y fosfato en el hueso. Lo voy a leer porque lo leí muy mal. Entonces, las hormonas córtico-suprarrenales controlan al ion sodio y al ion potasio y el metabolismo proteico. La hormona paratiroidea controla el calcio y el fosfato en el hueso. Por lo tanto,
Por lo tanto, a ver. Vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, las hormonas proporcionan un sistema de regulación que complementa el sistema nervioso. Bueno, que complementan al sistema nervioso. El sistema nervioso regula numerosas actividades musculares y secretoras del organismo, mientras que el sistema nervioso regula muchas de las funciones metabólicas. Bueno, vamos a hacer un poquito protección del cuerpo. Protección del cuerpo. Para proteger al cuerpo tenemos dos cosas, el sistema inmune y el sistema tegumentario. El sistema inmune dice lo siguiente: el sistema inmunitario está conformado por los glóbulos blancos, las células tisulares derivadas de los glóbulos blancos, el timo, los nódulos linfáticos y los vasos linfáticos que protegen el cuerpo de patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, tenemos los glóbulos blancos, las células tisulares derivadas de los glóbulos blancos, el timo, los nódulos linfáticos y los vasos linfáticos. Nos van a proteger contra agentes biológicos. Este sistema inmunitario proporciona un mecanismo para que el cuerpo diferencie sus propias células de las células y las sustancias extrañas y destruya al invasor por fagocitosis o mediante la producción de linfocitos sensibilizados o proteínas especializadas como los anticuerpos que destruyen o neutralizan al invasor. Sistema tegumentario. La piel y sus diversos anexos, como el pelo, las uñas, las glándulas y otras estructuras, cubren, amortiguan y protegen los tejidos profundos y los órganos del cuerpo. Definen una frontera entre el medio corporal interno y el mundo exterior. Serían como barreras primarias, ¿no? El sistema tegumentario es importante también para la regulación de la temperatura y excreción de residuos y proporciona una interfaz sensorial entre el cuerpo y el medio exterior. La piel suele comprender entre aproximadamente el 12 y el 15% del peso corporal. Fundamental. Va a ser la barrera primaria entre nuestro yo interno, nuestro medio interno y todo lo que es el exterior. Voy a tomar un mate. Bueno, reproducción. A veces no se considera que la reproducción sea una función homeostática, aunque ayuda a mantener la homeostasis generando nuevos seres que ocuparán lugar en aquellos que mueren. Dicho así, puede sonar como un uso abusivo el término homeostasis, pero nos muestra que, al análisis final, esencialmente todas las estructuras corporales están organizadas de tal forma que ayudan a mantener el automatismo y la continuidad de la vida. Entonces, a refrescar que leímos hasta acá. Sí, leímos todo lo que ayudaba a mantener la homeostasis del organismo, ¿no? Homeostasis nos explicaba primero qué era, después vimos cómo se transportan las sustancias en el organismo, cómo se eliminan los productos finales, lo vimos en los riñones, en el aparato digestivo, en el hígado, cómo se regulan estas funciones corporales a través del sistema nervioso y los sistemas hormonales, cómo se protege al cuerpo a través del sistema inmune, y la función de reproducción, que también es importante. Bueno, a ver, ahora vamos a ver los sistemas de control del organismo. El cuerpo humano contiene miles de sistemas de control. Los más intrincados son los sistemas de control genético, que actúan sobre todas las células para mantener el control de la función intracelular y también de las funciones extracelulares. Esta materia se comenta con más detalle en el capítulo 3. Hay muchos otros sistemas de control que actúan dentro de los órganos. Entonces, hay muchos sistemas de control, pero el genético, digamos que va a ser el más importante. Ahora bien, hay otros que actúan a través de todo el organismo para controlar las interrelaciones entre los órganos, como por ejemplo el aparato digestivo, que actúa asociado al sistema nervioso, regula la concentración de dióxido de carbono y el líquido extracelular. El hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa en el líquido extracelular. Y los riñones regulan las concentraciones de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato y otros iones en el líquido extracelular. Ejemplos de mecanismos de control.
ejemplos de mecanismos de control. Regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el extracelular. A ver, ¿cómo regulamos la cantidad de oxígeno que tenemos en el extracelular y el dióxido de carbono? Como el oxígeno es una de las principales sustancias que requiere, requieren las reacciones químicas de las células, el organismo tiene un mecanismo de control especial para mantener una concentración casi exacta y constante de oxígeno en el líquido extracelular. Este mecanismo depende principalmente de las características químicas de la hemoglobina, que está presente en todos los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones. Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química, importante por el oxígeno, permite que no lo liberen los tejidos, que ya hay demasiado oxígeno. Pero si la concentración de oxígeno en el tejido tisular es baja, se libera oxígeno suficiente para restablecer la concentración de oxígeno en los tejidos. Bueno, nada, entonces, esta regulación se conoce como función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina. Va a haber cierta afinidad. Por momentos va a aumentar la unión de la hemoglobina con el oxígeno y por momentos va a disminuir cuando así los tejidos lo requieran. Si los tejidos requieren oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser menor, entonces lo va a tender a liberar. Bueno, la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular está regulada de una forma muy diferente. El dióxido de carbono es el principal producto final de las reacciones oxidativas de las células. Si todo el dióxido de carbono que se forma en ellas se acumulara en los tejidos tisulares, todas las reacciones que aportan oxígeno a las células cesarían. Por fortuna, una concentración mayor de lo normal de dióxido de carbono en la sangre excita el centro respiratorio, haciendo que la persona respire rápida y profundamente, lo que aumenta la expiración de dióxido de carbono y por lo tanto elimina el exceso de dióxido de carbono y los líquidos tisulares. Este proceso continúa hasta que la concentración vuelve a la normalidad. Bueno, entonces vimos, por ejemplo, cómo se regula el oxígeno y el dióxido de carbono. Y ahora a ver cómo se regula la presión arterial. Hay varios sistemas que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Uno de ellos es el sistema de varoreceptores, un ejemplo sencillo y excelente de un mecanismo de control de acción rápida. En las paredes de la zona que se bifurcan las arterias carótidas en el cuello y también en el callado aórtico, entonces en la bifurcación de las carótidas y en el callado aórtico del tórax, se encuentran muchos receptores nerviosos denominados varoreceptores, que se estimulan cuando se estira la pared arterial. Entonces, se estira la pared, ahí tengo un varoreceptor. Cuando la presión arterial es demasiado elevada, los varoreceptores envían descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo cerebral, que es donde los impulsos inhiben al centro vasomotor, y a su vez disminuyen el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. La ausencia de estos impulsos hace que disminuya la actividad de la bomba del corazón y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos. Ambos efectos hacen que la presión arterial disminuya hasta sus valores normales. Entonces, si yo no tengo estos estímulos, hacen que disminuya la actividad de bomba del corazón y también produce una dilatación de los vasos periféricos, vasodilatación periférica, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos. Ambos efectos hacen que la presión arterial baje hasta sus valores normales. Por el contrario, el descanso de la presión arterial por debajo de lo normal relaja a los receptores del estiramiento y hacen que el centro vasomotor se vuelva activo de lo habitual, lo que se provoca una vasoconstricción, aumenta la acción de la bomba cardíaca. El descenso de la presión arterial eleva la presión arterial hasta normalidad. Entonces, cuando hay una relajación, no están estimulados cuando los varoreceptores sensan una relajación, van a responder aumentando la
frecuencia cardíaca, provocando vasoconstricción, ¿no? Bueno, voy a cortar esta parte.